de pulmón, edema agudo de pulmón, el evento coronario agudo, la falla ventricular izquierda aguda, la disección aórtica, preeclampsia y eclampsia, cualquier tipo de cirugía que curse con hipertensión, por el riesgo de sangrado, la crisis hiperadrenérgica, las que están ahí, y la hipertensión maligna acelerada, que la puse entre comillas, porque hay que quitarla. Pienso que eso es una emergencia simplemente, con lesión difusa de varios órganos. En la literatura, ahí aparece en esa revisión que hice de Hypertension en 1996, de lo que hay en la literatura, pues lo más frecuente es el infarto cerebral, edema agudo de pulmón, bueno, no importa eso mucho. ¿Cómo definimos entonces ahora las emergencias clínicas asociadas a hipertensión? Ya vimos las emergencias hipertensivas. ¿Cuál fue la clave para diferenciarla de esta otra? Es que la hipertensión es la génesis del problema. Es la génesis. En cambio, en esta, la situación también pone en peligro de la vida del paciente, por eso es una emergencia. La presencia de hipertensión constituye como un epifenómeno, digamos, asociado con participación variable en la génesis de la hipertensión, variable. Y no existe evidencia, que es lo más importante, ¿no, doctor Guillermo? Lo más importante es la lesión, si es que realmente el bajar la presión en estos pacientes ha reportado beneficio. La literatura hasta el momento dice que no, que si usted le llega a un paciente hipertenso, no va a coger como loco a ponerle el Adalat sublingual, el Captopril sublingual, que él tiene su autorregulación cerebral, por ejemplo, desviada hacia la derecha, y lo mata por hipoperfusión cerebral. ¿Cuáles son estas tres enfermedades? Enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? ¿Qué fue primero en el que hizo una glomerulonefritis? ¿La hipertensión o la glomerulonefritis? Y la hipertensión lo que hizo fue contribuir a agravar el cuadro, pero no es el fenómeno inicial. Lo mismo en ACV. Se rompió un aneurisma. ¿Cuál fue el fenómeno? Es que la presión fue el problema. O incluso, miren ustedes, la presión puede ser una manifestación adrenérgica compensatoria al evento agudo, como todo paciente lo hace. Respuesta aguda al estrés. Y crisis hipertiroideas. La hipertensión fue la causante de la crisis. O es la crisis la que llevó a una hipertensión. Vamos ahora sí a ver a la hipertensión severa. ¿Qué define hipertensión severa o grave? Es la hipertensión generalmente con una diastólica mayor, una sistólica mayor de 180 y una distólica mayor de 110. ¿Cuál es la clave para que se lo aprendan de una vez? No hay evidencia clínica ni paraclínica de lesión de órgano diana o blanco. Luego, el riesgo vital no está comprometido. No está comprometido. Aquí viene esta partecita que me pareció muy interesante del consenso argentino. La hipertensión severa de riesgo indeterminado se define por tres cositas. Una, es la probabilidad de que ese paciente evolucione a una verdadera emergencia. Requiere generalmente realizar estudios complementarios para poder estar seguros de que no hay una emergencia. Y observación clínica. A este yo lo dejo en urgencias hasta que estoy seguro de que no tiene problemas. ¿Cuáles son esos dos grupos de pacientes? Pacientes con hipertensión arterial acompañada de signología o sintomatología, signología o sintomatología, con elevación de la presión, pero son síntomas inespecíficos. Llegó el viejito y está un poquito mareado, doctor, ¿no? La otra posibilidad, vértigo, visión borrosa, vómitos, disnea. Bueno, dice doctor, y si es vómitos, ¿no será que ya está con hipertensión endocrinal? Puede ser, pero a veces vómitos por otras cosas, pero tenemos que dejarlo, porque puede ser hipertensión endocraniana, ¿no? Y el segundo grupo es el paciente que tenía alguna comorbilidad cardiovascular previa o estaba anticoagulado, cardiopatía, aneurisma de aorta o anticoagulante. Yo no puedo mandar a un paciente con 200, 120 y tiene warfarina a la casa, aunque no le encuentre signos de nada. Tengo que hacer exámenes primero. Tranquilizarme, estar seguro de que no va a cometer un error al mandarlo y me llegue en 2 horas hemipléjico por una gran hemorragia. Y ahora sí vamos a ver hipertensión aislada. Generalmente estos pacientes tienen obviamente elevación de la presión arterial,
son asintomáticos. Los síntomas de insuficiencia renal gordiana son, digamos, los síntomas, perdón, son inespecíficos. Está medio inestable, doctor, está medio bien y medio mal, está mareado. No requiere tratamiento en urgencias y requiere un seguimiento cercano. Afortunadamente, estos son la mayoría de los pacientes hipertensos, descompensados agudamente. El viejito, se me olvidó tomar la droga, doctor. 280, 110, muerto de la risa. Y el médico de urgencias, llamen al internista. La jefe, ¿qué es que no viene el doctor Dávila? Y yo llego, ¿cómo viejito? ¿Cómo bien, doctor? ¿Se acuerda que no olvide tomar la droga? Por Dios, aprendamos de una vez que los valores no es el problema es la clínica. Esos pacientes usted lo maneja con el National Joint Committee tipo 7. En personas mayores de 50 años, bueno, algo importante, sí hay que pararle bolas, claro que sí, hay que tratarlos, obvio. Desde Framingham se demostró eso. Si usted no trata al hipertenso, pues se muere joven, 20 años menos de vida. Entonces, esos pacientes con presiones mayores de 140, ¿no? Generalmente, presiones arteriales, perdón, los pacientes mayores de 50 años con presión arterial sistólica, mayor de 140, es ya demostrado un factor de riesgo de CV mucho más importante que la presión arterial diastólica, y todavía yo me formé, doctor Gerardito también, ¿no es cierto? Que nos decían, sistólica, eso es normal, ¿no ve que las arterias son rígidas? ¿No? Y resulta que el pobre paciente se moría con ACV, no lo sabíamos. Resulta que es más importante ese factor de riesgo actualmente. Y el riesgo de ACV empieza con, miren, con 115-35. Si yo tengo 130-80, ya se me subió el riesgo de incremento al doble, siendo normotenso. Por eso en el último National Joint Committee hablaron de prehipertensión, ¿no? Esa fue la justificación. Que hay que intervenir antes a esos normotensos, entre comillas, para tenerlos con presiones lo más bajas posible. Tratamiento. Y aquí está la clave del asunto. Todos la embarramos. Primero, no dañar. No sé, es algo así. La necesidad compulsiva de tratar, aquí estoy viendo todas las caras, raya en lo patológico en algunos médicos, especialmente al inicio de carrera. Anoche me fui de aquí, llegué al departamento y dije, doctor, una insuficiencia renal, doctor, una negrita fresca la negrita. Bueno, pues estaba algo, pero estaba bien. 270, 140. Ya le habían chantado clonidina sublingual. Dije, denle oral, porque ella tiene su regulación hacia otro lado. Bueno, aunque la última revisión de la AJA dice que esas hipertensiones tan severas como que toca actuar más rápido realmente. Pero no había ni emergencia médica en ese momento. Entonces la clave es ese término, apréndaselo para el resto de su vida. La autorregulación. Perdón, eso sí. ¿Aló? Esto sí. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ya. Eso. La autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Imagínense que el cerebro no tuviera la propiedad, el cerebro, los riñones, el corazón, los vasos no tuvieran la propiedad, la capacidad de evitar ser dañados por las cifras tensionales. Ellos se autorregulan. Su endotelio es vital, es un endotelio activo permanentemente. Eso hace que el flujo sanguíneo sea constante en todo, pero sobre todo en el cerebro, con presiones medias que varían entre 70 y 120. La habilidad intrínseca del cerebro para mantener una perfusión cerebral constante sobre un amplio margen de variaciones de la presión arterial media, eso es autorregulación. Quiere decir eso simplemente, que si a usted se le sube la presión, el cerebro, si se aumentó la presión, hace vasoconstricción. Si se le bajó la presión, hace vasodilatación, para mantener un flujo sanguíneo constante, 50 ml cada 100 metros, 100 gramos de tejido cerebral. Si a usted se le sube la presión, pues el cerebro dice, brutos, me están agrediendo. Vasoconstricción. Si se le baja la presión, no me puedo quedar sin circulación cerebral, sin flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué hace? Vasodilatación. Los hipertensos crónicos desvían todos esos
medir, digamos, los niveles de autorregulación hacia niveles más altos. Quiere decir que ellos perfunden su cerebro con presiones medias más altas, ¿sí? Entonces usted se la baja, el paciente queda en serios problemas de flujo sanguíneo cerebral. Pero lo que es más importante, ese mecanismo de autorregulación que está basado en estas dos cositas del endotelio, por un lado la activación miogénica arteriolar, calcio, bueno, todas esas sustancias ahí complejas, pero que las unas son vasoconstrictoras, las otras vasodilatadoras, y es esa balanza lo que nos permite mantener protegidos nuestros órganos vitales de la agresión hipertensiva. Pero no solo es el cerebro, no solo es el cerebro, es también, bueno, ahí está la curva, cómo se desvía el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? El cerebro del hipertenso necesita más presión para mantener su perfusión cerebral. También la circulación coronaria tiene estas cualidades. Entonces usted también, si le baja muy rápido la presión a un paciente que tiene un flujo coronario ya al límite de su capacidad de flujo y lo hipotensa, lo infarta. Infarto por hipotensión, infarto por shock. Se infarta el hígado cuando se hipotensa. Imagínense los que están acostumbrados a tener su autorregulación hacia la alta. Listo. Circulación coronaria. Entonces, en la práctica,